han hecho más llevaderos los meses de confinamiento y el estado de alarma nos privó de conmemorar su día cuando correspondía, el 23 de abril. 3 meses después, hoy se celebra el Día del Libro, jornada para reencontrarnos con las historias, las librerías y, por qué no, hacerse con varios títulos para estas vacaciones. No se pierdan las recomendaciones que les haremos al final de este informativo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No habrá de momento nuevas restricciones al ocio nocturno en Castilla y León, planteadas tras los últimos casos vinculados a encuentros en bares o terrazas. Pero la Junta sigue preocupada y hoy ha aprobado, Jorge Francés, sanciones para quien incumpla las medidas sanitarias. Sí, un régimen sancionador que establece 3 tipos de sanciones: leves, graves y muy graves, dependiendo del número de personas a las que se ponga en riesgo de contagio. Esas multas van desde los 100 euros por no usar mascarilla a los 600.000 si la infracción afecta a grupos de más de 150 personas. Vamos a ser contundentes en la aplicación de estas medidas sancionadoras, porque lo que pretenden es proteger la salud de los castellanos y leoneses. Con quién convive. Los últimos focos de coronavirus han vuelto a poner de manifiesto la tarea de los rastreadores, encargados de buscar los contactos de cada nuevo positivo. En Castilla y León hay 401 por cada 6.000 habitantes, aunque su distribución por provincias es heterogénea. Castilla y León sigue siendo la comunidad líder en energía eólica con la mayor potencia instalada de todo el país. Además, cubre el 80% de la demanda de electricidad. Los primeros molinos se instalaron hace 25 años y hay que ir pensando en cambiarlos. Hoy conocemos un proyecto de reciclaje que transforma las palas en asfalto. En los próximos años habrá que desmantelar más de 3.000 aerogeneradores por 3 palas, en torno a las 10.000 palas. Pues el viento, así como los chubascos y las tormentas, van remitiendo. La situación tiende a la estabilidad y el fin de semana será más caluroso. Después de 2 días en los que las temperaturas han bajado un poco, vuelven a superar los 30 grados y hay avisos en el sur de Salamanca y Ávila, donde superarán los 35. Acaba la campaña de excavaciones de Atapuerca, más corta y con menos investigadores, pero fructífera. Se confirma la presencia de homínidos hace 600.000 años. Luego veremos qué hallazgos lo demuestran. Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor potencia eólica instalada de todo el país. Cuenta con más de 6.000 megavatios, el 24%. Nuestra comunidad cubre el 80% de su demanda eléctrica con esta energía renovable. Ya lo ven, Castilla y León es líder en energía eólica. 1/4 parte de la energía que se produce en el país nace del viento de nuestra comunidad, pero ya hace más de 20 años que se instaló el primer parque y los aerogeneradores están llegando al final de su vida útil. En los próximos años habrá que cambiar más de 3.000. Los primeros parques eólicos están a punto de jubilarse. Tienen una vida útil administrativa de 25 años. El pionero fue el de Olvega, en Soria, y le siguió el de Ávila. De eso han pasado ya casi 22 años. Ya están llegando al final de la vida útil, porque claro, el tiempo va pasando y esos parques ya van teniendo sus años, ¿no? Castilla y León cuenta actualmente con 200 parques eólicos. En un futuro muy próximo tendremos que decir adiós a miles de aerogeneradores. En los próximos años habrá que desmantelar más de 3.000 aerogeneradores por 3 palas, en torno a las 10.000 palas. Darle una segunda vida a muchas partes de estos gigantes del cielo es sencillo. Tienen pues una parte metálica, los fustes, tiene una parte eléctrica, tienen una serie de componentes, tienen aceites. Lo complicado son las palas. Están hechas por unos compuestos, estamos investigando qué se puede hacer con esas palas. No hay una normativa. Hasta ahora se dejaban en el suelo o incluso se enterraban. Estamos trabajando y se está investigando en buscar una solución que no sea enterrar. Por eso estudian opciones más respetuosas con el medio ambiente. Pues que puede ser de mucha naturaleza, pues aislamiento, carreteras. Quieren que Castilla y León mantenga su liderazgo en potencia y también en nuevas formas de reciclaje.
Bueno, pues 5 empresas de la comunidad han unido sus fuerzas para encontrar una solución. Han desarrollado un proyecto que da una segunda vida a las palas mediante un proceso industrial, las convierte en carreteras. Hemos visitado su primer kilómetro asfaltado. A simple vista puede parecer una carretera cualquiera, pero los ingredientes de este asfalto salen de un parque eólico. Somos capaces de dar una segunda vida al material que compone las palas de los aerogeneradores. Las trocean y en este prototipo las trituran, seleccionan los materiales y fabrican un conglomerado que finalmente se convierte en asfalto. Esta carretera ZA705 une la autovía A11 con la Villa de Toro. Son aproximadamente 1,5 kilómetros para los que se han necesitado 13 palas. La Unión Europea supervisa el proyecto periódicamente. Con esta cata lo monitorizan. Ha sido valorado como altamente interesante. En los 9 meses que lleva asfaltada han visto una importante reducción del ruido y una mayor durabilidad. Lo que pretendemos es aportar, aparte de una solución medioambiental, queremos aportar algo más. Es un trabajo coral de 5 empresas de la comunidad. Todos somos empresas de Castilla y León y es un proyecto hecho desde aquí para nosotros. Suman fuerzas todas, o sea, no hay ninguna duplicidad, aunque somos 2 empresas constructoras, cada una ha elaborado una parte del proyecto. Quieren que pueda replicarse. Tanto en el territorio español como en el europeo. De momento están desarrollando un modelo de explotación. Continúa la preocupación aquí en Castilla y León por los brotes que están surgiendo en las últimas horas, vinculados sobre todo a las reuniones familiares y también al ocio nocturno. Hoy la Junta ha descartado el posible brote surgido en Burgos y vinculado a una zona de copas, y de momento la Junta de Castilla y León no tiene previsto nuevas restricciones a las zonas de ocio nocturno, aunque hoy sí ha pedido colaboración a los ciudadanos y también a los hosteleros. Aún así, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un régimen sancionador para quien se salte las normas. Volvemos a Presidencia con Jorge Francés. Jorge, ¿a qué cuantías se van a enfrentar y cómo se van a aplicar las sanciones? Buenas tardes, Eduardo. Pues las sanciones van desde los 100 euros por no usar mascarilla a los 600.000 euros. Existen 3 tipos y depende del número de personas a las que se exponga el riesgo de contagio. Están las leves para grupos de hasta 15 personas, las graves para grupos de hasta 150 y las muy graves a partir de 150 personas. Los ayuntamientos serán la autoridad competente para hacer cumplir este régimen sancionador, con el que también se busca atajar los rebrotes. No habrá de momento restricciones al ocio nocturno en Castilla y León, pero la Junta insiste en la necesaria colaboración de todos. Estamos preocupados por el comportamiento que de modo colectivo algunas personas pueden estar llevando de modo irresponsable en determinados espacios, principalmente públicos. Dice que no es tanto la incidencia como la alarma que están generando en los ciudadanos los últimos casos, y además de llamar a la responsabilidad, aprueba por decreto ley las sanciones a las que nos exponemos si incumplimos las normas. 3 tipos: leves, si nuestro incumplimiento pudiera generar hasta 15 contagios, con multas de hasta 3.000 euros. Graves, si los contagios pueden llegar hasta los 150, y muy graves, con multas de entre 60.000 y 600.000 euros, si nuestra irresponsabilidad pudiera generar un brote de más de 150 personas. Vamos a ser contundentes en la aplicación de estas medidas sancionadoras, porque lo que pretenden es proteger la salud de los castellanos y leoneses. Ibáñez advierte de las celebraciones públicas o privadas, de las necesarias medidas de higiene en todos los establecimientos y donde estén contempladas, y del cumplimiento de los aforos. Donde también siguen muy preocupados es en Cantalpino, en Salamanca, ante 2 casos positivos confirmados de personas que visitaron el pueblo recientemente. Los contactos directos detectados de estas personas van a ser sometidos a pruebas PCR, mientras en el municipio hay mucha inquietud por el temor a que pueda haber contagios entre los vecinos. En Cantalpino hoy no se habla de otra cosa. 2 jóvenes que no residen en la localidad pero que acuden con frecuencia han dado positivo por coronavirus en Madrid. Entre otros, sus contactos se producían en este bar, que en cuanto tuvo noticia decidió cerrar. Lo mejor es que yo cerrara el bar de forma preventiva, pues por si acaso, no sabemos. El ayuntamiento también ha cerrado parques, piscinas y todas las instalaciones municipales por precaución. Yo tengo mucho miedo, las cosas como son. Lo he pasado muy mal. Es en los momentos que más preocupado está este pueblo.
Y es que en Cantalpino, hasta el momento, la pandemia se había controlado muy bien y ahora hay temor de que las cosas cambien. Que hasta aquí hemos tenido algo de suerte. Ahora, de aquí en adelante no sabemos. Como en muchos otros pueblos, el regreso de las familias en verano es un factor que viene a complicar las cosas. Ya sabíamos que cuando esto viniese más gente, pues algo iba a pasar, y la juventud, pues claro. El Centro de Salud de Peñaranda ha identificado los 40 contactos más directos de las dos jóvenes contagiadas y va a efectuar pruebas PCR. Hasta saber esos resultados, en Cantalpino sigue la inquietud. A raíz de la crisis de la COVID-19 ha aparecido la figura del rastreador. Hay por toda España, pero la diferencia entre comunidades autónomas es notable y el número insuficiente. En Castilla y León contamos con 400 y son las gerencias de cada provincia las que tienen libertad para su contratación. España cuenta con un total de 3.500 rastreadores. ¿Con quién ha tenido usted contacto de más de 15 minutos a menos de 2 metros? Sin embargo, según el cálculo del estudio de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, harían falta un total de 8.500 rastreadores para controlar los rebrotes, es decir, un rastreador por cada 5.500 habitantes. En Castilla y León contamos con alrededor de 400 rastreadores distribuidos de manera heterogénea. Burgos es la provincia con más rastreadores, con 107, seguida de Valladolid, que cuenta con 88. En Segovia cuentan con 16, justo uno por cada área de salud, y destaca el caso de Ávila con 13 rastreadores para las 22 áreas de salud de la provincia. Con estos datos, Castilla y León se encontraría prácticamente dentro de lo óptimo, con un rastreador por 6.020 habitantes. Como pueden ver, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y La Rioja son las mejor posicionadas, con un rastreador por menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, Madrid, Cataluña y Asturias tienen menos de un rastreador por cada 30.000 habitantes. El trabajo del rastreador empieza cuando el médico de atención primaria detecta un caso sospechoso de COVID y se le realiza una PCR. El contagio se puede expandir a contactos sociales que no son convivientes. No tienen por qué ser profesionales sanitarios porque todos tienen un responsable epidemiológico. Que la localidad de Totana, en Murcia, vuelve a la fase 1 por el aumento de contagios por coronavirus. También los brotes activos en la Comunidad de Navarra son ya 21 y hay 3.012 personas aisladas. Es la segunda comunidad de España con mayor incidencia acumulada de casos. El brote más extenso tiene su núcleo en el barrio pamplonés de Mendillorri. Allí las autoridades han decidido limitar el aforo de los locales con las mismas restricciones de la fase 2. El 93% de los afectados por este brote son jóvenes de entre 17 y 28 años y de ahí... Porque aquí los jóvenes han organizado para avisarse entre ellos y también hay gente mayor que ha hecho las cosas mal. O sea que no vamos a echarle toda la culpa a los jóvenes, la verdad. Los locales hay 4 personas, cuando ya empezaba a haber afluencia, cuando se podía empezar a levantar un poco el barrio y ahora está otra vez que la gente tiene muchísimo miedo, no sale. Hoy se celebra en Lerma, en Burgos, la Conferencia Sectorial de Justicia con el objetivo de buscar acuerdos para trabajar conjuntamente. El ministro Juan Carlos Campo ha hablado del Plan de Justicia 2030 y de la transformación digital, por ejemplo, con la creación de la Oficina del Dato. El estado de alarma y el famoso Plan B se han caído de la agenda de hoy, pero el ministro considera que las autonomías disponen de mecanismos suficientes para controlar los rebrotes y les recuerda sus competencias. Y aunque no hay un plan B al estado de alarma, lo que sí tenemos son instrumentos legales que podemos perfeccionar y hay que hacerlo con la reflexión necesaria, pero desde luego ahora mismo contamos, las comunidades autónomas cuentan con elementos necesarios en las leyes aprobadas ya en nuestro ordenamiento jurídico y lo estamos viendo diariamente para establecer restricciones de movilidad, recomendaciones, cierres de locales, sitios de ocio, etcétera, etcétera. Habrá una línea de ayudas a los ayuntamientos para sufragar los gastos de limpieza de los centros de infantil y primaria de los que se hacen cargo. Lo ha anunciado hoy la consejera de Educación. La norma exige limpiar clases y otros espacios hasta 3 veces al día. Las cuantías de cada centro se determinarán en función del número de grupos, es decir, del número de alumnos en definitiva, y supondrá un coste de 630.000 euros durante el primer cuatrimestre hasta el final de año. Y las ayudas oscilarán
entre los 235 euros que recibirán las aulas unitarias al trimestre a los 3.340 euros que recibirán los centros más grandes. Y Castilla y León es líder nacional en lectura según los datos del último informe PISA de 2018. Nuestra comunidad consigue 497 puntos y se sitúa además en el puesto 17 a nivel internacional, a la altura de Alemania o Noruega. Este buen resultado se suma a los ya obtenidos en matemáticas y en competencias financieras. Castilla y León es la única autonomía que está entre las 3 mejores en todas las materias evaluadas por la OCDE. Esta mañana se han reunido los 17 consejeros de Agricultura con el ministro Luis Planas para que les explicara el reparto de las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, para el periodo 2021-2027. Una cuantía que supone para Castilla y León 1.100 millones de euros al año y que ha sido protagonista en la conferencia sectorial. Para el Ministerio la cifra será la misma que hasta ahora, pero las comunidades autónomas hablan de un recorte del 10%. Nos vamos hasta el Ministerio en directo. David Aragonés, ¿cómo ha ido la reunión? Hola, ¿qué tal? El ministro ha defendido el acuerdo logrado en Bruselas por el que España va a recibir 47.000 millones en ayudas, 35.000 en ayudas directas. Además, el ministro ha explicado a los consejeros cómo se va a desarrollar la política agraria común a partir del año 2021. Entre ellos ha destacado la figura del agricultor genuino o la desaparición de los derechos históricos. Para el consejero de la Junta estos temas son importantes, pero ahora lo urgente es renegociar las ayudas y conseguir un cheque al estilo de los llamados países brugales de compensación para la agricultura. Es que consiga una financiación adicional para la PAC que compense precisamente el recorte de fondos acordados por el Consejo Europeo a lo largo de esta semana. Ahora lo que hay que reivindicar es que Europa rectifique lo que a nosotros es un acuerdo injusto desde el punto de vista de lo que es el desarrollo rural. Fíjense ustedes que España es ante todo y sobre todo mundo rural, y en ese sentido esa caída nos perjudica a todos, especialmente a las regiones más despobladas. Desde finales de junio hay un nuevo etiquetado de la miel. Ahora tienen que aparecer los lugares de origen del producto, pero sin especificar qué cantidad procede de cada país. Las organizaciones agrarias denuncian que esta nueva norma no evita el posible fraude al consumidor y desprotege a los apicultores locales. Después de recoger la miel de la lavanda, los apicultores tienen trabajo con las mieles de verano y además otra tarea, colocar las nuevas etiquetas con el lugar de origen. Los productores locales creen que la nueva norma no es clara para el consumidor. Tú puedes mezclar un 5% de miel española con un 95% de miel china y tú pones que es miel de España y China. Entonces esto no soluciona el problema, la gente no sabe realmente qué es lo que está consumiendo. Las organizaciones agrarias denuncian que con la nueva norma el sector apícola de la comunidad queda desprotegido. Creemos que han dado respuesta a las grandes empresas de distribución de miel, no a los apicultores. Para las grandes empresas importar miel de otros países les compensa sin duda porque compran miel muy barata. Incluso, en ocasiones, esas mieles de terceros países pueden ser de dudosa procedencia. Pedimos a las administraciones que pongan controles en las fronteras, en las aduanas sobre todo, de las mieles que vienen de países terceros, porque nos está llegando mucha miel que no es miel, una miel de dudosa procedencia, que muchas veces son sirope de maíz, sirope de arroz. Y cuando estos productos se ponen en el mercado, es difícil para el consumidor saber diferenciar la calidad a simple vista. Hoy se ha constituido la sesión de la conferencia sectorial para abordar el reto demográfico. Por videoconferencia, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha presidido este encuentro. Seguimos en el mundo rural porque Iberdrola quiere que Castilla y León se mantenga como lo ha hecho desde hace 15 años como la comunidad con más potencia verde. La compañía genera en renovables más de 5.100 megavatios eólicos e hidráulicos, alternativas que se convierten en una oportunidad para el ámbito rural. Un ejemplo es Astudillo, rodeado de hasta 9 parques eólicos. El municipio palentino ha sacado partido de esta recuperación rural en verde. Allí han lanzado la iniciativa Construyendo Futuro, Nuestros Pueblos, Nuestra Gente, un foro de debate para buscar alternativas en la España despoblada.
Un beneficio importante, no solamente desde el punto de vista económico, que también, sino también desde el punto de vista social, pues creando empleos estables, empleos de calidad y que va a permitir a la gente, y aquí tenemos el ejemplo, muchos de los operadores son de aquí del pueblo y son gente que se ha marchado, se ha formado y ha vuelto otra vez pues, al pueblo de sus padres, a su pueblo, a desarrollar aquí su vida. En Palencia y Burgos siguen en pie de guerra contra las 14 macrogranjas previstas en localidades de ambas provincias. De hecho, la plataforma Pisoraca y Comarcas Vivas se concentrará mañana viernes en la capital palentina y también registrará en la Diputación los cientos de firmas que han recogido en contra. Entre otras cuestiones, temen que estas instalaciones aceleren el proceso de despoblación de los pueblos afectados como San Martín del Monte. En San Martín del Monte dejan clara su postura. Nos quieren poner una granja con 6 naves que va a albergar 7.200 cerdos, que son 2 camadas y media al año, casi 18.000 cerdos. Para ellos esta instalación es sinónimo de problemas para la salud. A nosotros lo que nos preocupa es la contaminación de nuestros suelos, de nuestras aguas, de nuestro aire. Un montón de vehículos pesados pasando por nuestras carreteras. Poco o nada empleo. ¿Quién se enriquece? Si una fábrica de 7.000 cerdos genera un puesto de trabajo, que no sabemos de qué categoría profesional, también hay que decirlo, ¿quién se beneficia? Se beneficia el señor que ha vendido esta tierra por encima de su costo real y se beneficia el inversor privado. Adiós a los visitantes. Los 4 que vienen van a dejar de venir por los olores, que vienen aquí por respirar aire puro, entonces ya se les acaba. Y por último lo ven como un acelerante de la despoblación. Este pueblo terminará desapareciendo si consiguen poner la granja. Y la mierda, porque al final los purines son mierda, se va a esparcir, y hay que decir las cosas por su nombre, por todos los pueblos. Va a llegar a Aguilar, va a llegar a Cervera, y esto es algo muy grave. Empleo sí, apostar por el medio rural también, pero no a cualquier precio. Esperan que esas macrogranjas no prosperen y no sean una sentencia de muerte para pueblos como este. La Fiscalía investiga la presunta contaminación del suelo y el agua que abastece un acuífero producida por Distiller en Ólvega, según un informe al que ha tenido acceso la agrupación ecologista ASDEN. En la localidad soriana recogen firmas para presentar alegaciones al proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de residuos tóxicos. Una de ellas considera que las nuevas emisiones afectarían negativamente a la calidad de las empresas y productos alimentarios de la comarca. Son 10 alegaciones que hablan de ese hipotético perjuicio a la industria alimentaria de Ólvega, también del incremento del consumo de agua en la localidad, cuyo origen, denuncian, no está correctamente descrito en el proyecto, y alertan de una deflagración y contaminación tóxica en caso de accidente o incendio, porque la empresa almacenaría el doble de productos inflamables. La compañía ha declinado hacer declaraciones y asegura que solo van a adecuar las instalaciones a las recomendaciones que marca la normativa europea. El agua que tenemos la están contaminando. Ha habido vertidos ilegales, han contaminado 4 kilómetros de lecho de río, ha ido a parar toda esa contaminación al pantano del Val. O sea que no es un problema solo a nivel local, sino que es un problema que atañe a más poblaciones, incluso a otras comarcas. Aplicando las MTD, que son las mejoras técnicas disponibles, que simplemente es cumplir con la normativa europea. A partir de ahora, en los parques de bomberos de León solo trabajarán profesionales. Así lo avala una sentencia favorable impulsada por CSIC. Tal y como les adelantamos hace unas semanas, los bomberos de Castilla y León continúan luchando para profesionalizar su sector. El resto de provincias de la comunidad, a excepción de Valladolid, seguirán contando con voluntarios. Que creen los servicios y se dejen de excusas y de verbo barato con lo que han estado engañando a la ciudadanía. Y lo decimos claramente, han estado engañando a la ciudadanía y así ha venido a decirlo el juez, ¿no? Creemos que es imprescindible para que el futuro de los bomberos y la seguridad de nuestros ciudadanos, cuando atendemos, sea la mejor posible. 8 de cada 10 trabajadores del operativo de incendios de la Junta en León son interinos, a pesar de llevar más de 20 años trabajando en algunos casos. Lo denuncia el sindicato UGT, que pide un colectivo profesional con mejores condiciones y con contratos más largos. Critican la dejadez del gobierno autonómico y piden que el peligro que corren se refleje en sus nóminas. Se necesita un operativo en el que se valore el bienestar del empleado público y se mejoren sus condiciones y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y se refleje también en la nómina, ¿por qué no?, la situación de peligro que corren a la hora de trabajar con incendios.
En Burgos, Comisiones Obreras alerta de las malas condiciones en algunos centros de trabajo de prevención de incendios y sobre todo de las deficiencias en las torretas. Estos puntos son el primer eslabón de la lucha contra el fuego y desde ellas se divisa la gran mayoría de los incendios. Pero no todas están en condiciones dignas. El sindicato asegura que la Junta tendría que actuar de forma urgente en una cuarta parte de las 29 torres de esa provincia. En algunas estiman que las inversiones alcanzarían los 100.000 euros para subsanar esas deficiencias. Muchas de ellas todavía a día de hoy no cumplen las medidas mínimas de seguridad, en muchas de ellas no hay ni agua corriente, porque igual no lo puede haber, pero no se han instalado los medios para que haya corriente, no hay medios higiénicos y pedimos a la Consejería que de una vez por todas pues empiece a hacer inversiones que no son muy importantes, pero sí que son trascendentes para esa seguridad y salud que tienen que tener los trabajadores. Iberaval prevé volver a la senda del crecimiento al finalizar este año, impulsada por el carácter contracíclico de las sociedades de garantía. Con la irrupción del virus están realizando más operaciones de crédito, pero con una reducción de la cuantía media. Iberaval tiene comprometidos para lo que queda de año 10 millones de euros de financiación por parte de la Junta de Castilla y León. Desde enero Iberaval ha recibido 10 millones de euros de la Junta, 8 de ellos a raíz de la pandemia. Para el resto del año hay comprometidos otros 10 millones para ayudar a hacer frente a las operaciones de préstamo. No es la sociedad de garantía que más fondos recibe de gobiernos regionales, pero aseguran son los que mejor los gestionan. Nosotros somos la SGR que más hacemos con menos capital inyectado por parte de las administraciones públicas, ¿de acuerdo? Entonces, si coges nuestro crecimiento y coges, por ejemplo, la Sociedad de Garantía de Andalucía, donde le han dotado de 70 millones, ellos han hecho menos riesgo del que hemos hecho nosotros en el cierre de estos 6 meses. Con la irrupción del virus, Iberaval tuvo que sacar un paquete de préstamos preconcedidos por valor de 100 millones de euros para otorgar una liquidez inmediata a las pymes, especialmente en el sector servicios. La operación media está en 120.000 euros, que hemos reducido un poco cuando anteriormente a la pandemia estábamos más cerca de 200.000, ¿no? Hoy los socios de Iberaval aprueban las cuentas del 2019, un año en el que esta sociedad de garantía lideró de nuevo la actividad en España. El importe global prestado ha sido de 850 millones de euros y hemos contribuido al mantenimiento de 140.000 puestos de trabajo. Para este 2020 prevén formalizar hasta 380 millones en préstamos en 5.000 operaciones. El sector hotelero es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria. En España las pernoctaciones han disminuido un 95% en junio respecto al mismo mes del año pasado. En los hoteles de Castilla y León la caída ha sido de un 88%. En cuanto a las personas que han visitado la comunidad, la caída es de un 90% menos, unas 400.000 personas. Datos aún más negros a nivel nacional, con una caída de los viajeros del 92% a pesar del llamamiento turístico a otros países. La pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de priorizar la transformación digital en España. En la agenda del Gobierno hay un plan estratégico para los próximos 5 años que va a movilizar 140.000 millones de euros de inversión, tanto pública como privada. El presidente del Gobierno ha reafirmado su apuesta por la digitalización y sobre todo por potenciar la ciberseguridad. Por ello, Pedro Sánchez resalta una vez más el papel del INCIBE. España tiene unos resortes, unos instrumentos muy importantes para convertirse en uno de los principales referentes europeos de ciberseguridad. Y ahí lo que vamos a hacer es apoyar las capacidades del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que está en León, y vamos a desarrollar un hub de ciberseguridad alrededor de este organismo. ¿Recuerdas? Esta farmacia fue mi casa y la de tantos. Aquí aprendí lo que es estar siempre de guardia. Es permanecer en primera línea, como en esta pandemia. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti, siempre de guardia. Hace 600.000 años también hubo homínidos en Atapuerca.
El equipo investigador ha conseguido completar toda la secuencia temporal del último 1.200.000 años con ocupación humana en la Sierra Burgalesa. Ha sido gracias a la aparición de industria lítica en el nivel TD8 de Grandolina, un estrato en el que se creía que solo había ocupación de fauna. Hoy finaliza una campaña de excavaciones que también ha aportado un fragmento de parietal en la cima de los huesos. Posiblemente perteneciera al cráneo número 10. Aparece industria lítica. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente los humanos han estado aquí desde hace pues 1.400.000, por lo menos 1.200.000. Tenemos constancia prácticamente hasta la actualidad. Aquí estamos nosotros. Esto es increíble, es increíble. Así que tenemos una secuencia que es modélica, es una secuencia que tiene que ser referencia para toda Europa. Hoy se han avanzado las líneas de actuación en las que trabaja el comité organizador de los actos conmemorativos del 5º centenario del movimiento comunero. Una exposición itinerante de objetos que recreen esa época, la puesta en escena de una ópera y la producción de un documental son las propuestas más destacadas. También un congreso internacional que profundizará en ese momento de la historia. Es una oportunidad de dar a conocer nuestra historia y los valores de este movimiento, que son valores muy importantes, muy útiles para el mundo en el que vivimos. Firmas de autores, libros en la calle, cuentacuentos, nos lo perdimos el 23 de abril, pero hoy por fin podemos celebrar un aplazado Día del Libro. Así se ha sumado la Librería Universitaria de León a esta celebración tan particular, una fecha para acercarse a los lectores, también a los más pequeños de la mano de la escritora infantil Emma Varela. Momento de reivindicar el libro como vehículo de cultura y entretenimiento. De este dinosaurio, ¿cuál es este? El Triceratops, muy bien. La celebración tuvo que posponerse por la pandemia, pero el gremio de libreros ha querido al menos recordar la fecha. Entre las ventajas de ese día, un 10% de descuento que viene muy bien en esta época en la que muchos aprovechan para relajarse, llevados por las letras de los buenos libros. Con algunas sugerencias para este verano, nos despedimos por hoy. Enseguida llega Fernando Escudero con los deportes. Feliz tarde y hasta mañana. Mientras la vida gira, algunos buscan historias. Otros no buscan, sino que rebuscan intentando conocer o reconocerse. Quizá viajar hasta lugares en los que perderse en el que es el verano más atípico de este siglo. Pero en esta búsqueda de lecturas, hay quien mira sin ver y se le escapan relatos que no volverá a tener cerca. Nosotros queremos que retengan esas narraciones, así que ahí van algunas recomendaciones. Almudena Grandes, la madre de Frankenstein, que es una historia ambientada en un manicomio de mujeres después de la guerra. Está El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es un ensayo sobre la historia del libro, pero se lee como una novela de aventuras y es realmente una delicia de libro. O también una de las novelas más vendidas, el autor, Santiago Lorenzo. Un muchacho en una manifestación entra en un portal y cree que ha agredido gravemente a un policía. Y hasta aquí podemos leer. En la época del coronavirus, una temática que también ha llegado a las librerías. Han salido muchos de pandemias, por ejemplo, pero claro, no se vende mucho. Yo creo que la gente está un poco harta. Si todavía siguen dudosos, entonces es hora de abrir los libros para descubrir a través de las primeras palabras. Nació en Madrid en 1991. Si esta será nuestra historia. La mujer del mercader joven y aburrida duerme sola. A principios de verano de 2018, cuando acudí al Palace de Verbier, un prestigioso hotel de los Alpes suizos, estaba lejos de imaginar que me iba a pasar las vacaciones.